introducción también de lo que vamos a estar leyendo, de lo que vamos a estar meditando en la palabra. Nosotros todos sabemos el deber que nosotros tenemos, ¿no? Para con Dios, para con los mandamientos del Señor, que el Señor nos encargó de ir y predicar, ¿no? La palabra, predicar el Evangelio, ¿no? El Evangelio que nos ha traído vida a nosotros, los que conocemos a Dios ahora. Antes sabemos que nosotros estábamos perdidos, que nosotros estábamos lejos, ¿no? Del Señor, de los caminos del Señor. Nosotros estábamos en nuestros pecados, haciendo cosas que desagradaban a Dios. Y yo meditaba en la palabra y me di cuenta de que nosotros muchas veces no estamos preparados para llevar este evangelio tan poderoso de parte de Dios para las personas. Muchas veces queremos llevar el evangelio, queremos predicar a Cristo, pero al final se acaba predicando a un Cristo que no es bíblico. Se predica otro evangelio, predica otro Cristo, otro Jesús. Nosotros muchas veces hemos ofrecido cosas que no conviene, que no debemos estar hablando, porque no entendemos el propósito de Dios, no entendemos las Escrituras muchas veces, y queremos ir y predicar, pero sin conocer y sin tener comunión con el Señor. ¿Amén? Yo sé que los mensajes de Dios nos edifican, nos trae gozo, nos trae alegría, pero que la palabra de Dios también nos hace ver nuestros errores, nuestras debilidades. Así que yo gustaría que los hermanos se pusieran de pie por un momento y vayan abriendo sus Biblias en el libro de Esther, el capítulo 3. Amén. Quizá no sea claro en el principio, pero yo creo que Dios nos va a dar el entendimiento en el decoger del sermón. Que Dios es Dios que nos da el entendimiento. Nosotros somos personas y nos confundimos, no entendemos, pero el Espíritu Santo es que está con nosotros. Nos va dando el entendimiento que nosotros necesitamos. Amén. Esther capítulo 3. El versículo 8 y 9. Amén. Cuando esté, conteste con un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Y si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos. Y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejen los negocios del rey, para que los ponga en los tesoros del rey. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Bueno, para empezar, nosotros vemos que hay una persona, su nombre es Amán, que había conspirado no solamente contra un judío, pero contra todos los judíos que vivían en este tiempo en el reino del rey Asuero. Amén. Para entender un poco eso, Amán fue engrandecido sobre todos los príncipes y también sobre los siervos del rey, ¿vale? Y por ordenanza del rey, todos los siervos tenían que curvarse, inclinarse y prostrarse delante de Amán. En las puertas del palacio, ahí también estaba un judío que se llamaba Mardoqueo, ¿amén? Y Mardoqueo era el único que no se curvaba delante de Amán. Y Amán se enfureció mucho por eso, porque quería que todo se curvara delante de él, pero Mardoqueo no se curvaba. Al enterarse de que era judío,
fue hasta la presencia del rey y pidió y ha hecho este pedido, que se hiciera ley como una ley para exterminar a todos los judíos, porque sus leyes no eran iguales, eran diferentes y no cumplían los mandamientos del rey. Amén. Así que nosotros podemos ver también a Jesús delante de Satanás cuando fue tentado, que lo que Satanás le pidió a él, que se prostrara delante de él y le mostró los reinos, ¿no?, de la tierra y toda su gloria, y que a él se lo daría. Una cosa muy importante en este tiempo es que los judíos estaban en un territorio que no les pertenecía, era un territorio del, vamos a decir así, del enemigo. Y estando en el territorio enemigo, no cumpliendo sus leyes, algo podría pasar mal para ellos. Amén. Así que este hombre, Amán, va delante del rey y pide al rey que se haga un decreto para destruir a todos. Amén. Ahora vamos al versículo 13 y 14 del mismo capítulo 3. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para este día. Amén. En el capítulo 4, en el versículo 3, dice así: y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre silicio y ceniza. Amén. Mira, esta ordenanza, este decreto que fue enviado por todas las provincias del reino, cuando llegaba, traía dolor a los judíos, porque sabía que en él estaba decretado su destrucción en un día específico. Y dice en el versículo 3 que llegaba y había duelo, había ayuno, había llanto, había lamento, y muchos se acostaban sobre silicio. Traía sufrimiento para este pueblo, por un decreto, por una ley que fue enviado por todo el reino del rey Asuero. Amén. Bueno, esto nos enseña una cosa, que al recibir un mensaje así, de que están vendidos, ¿no?, están entregues en manos del enemigo, nos trae dolor a todos nosotros. Nosotros sabemos que también un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y más adelante lo vamos a leer. La cuestión es, ¿qué trae a nosotros cuando recibimos un mensaje que estáis perdidos? Lo que merece es la muerte, lo que merece es la destrucción, no merece más la vida. ¿Qué pasa? Y lo que puede traer a nosotros, hermanos, eso, a nuestras vidas, cómo nosotros nos reaccionamos delante de un mensaje que nosotros somos dignos de muerte, ¿vale? El pueblo que recibía este mensaje, los judíos, se sentía mal, se sentía triste, lloraba, clamaba, iba a buscar una solución, quería buscar una salida para ellos. Ellos tenían dolor, pero eso venía de parte del rey, era un mandamiento, eso iba a pasar. Amén. Pero Dios también actúa en todas las situaciones. Este es un libro que no se habla el nombre de Dios, pero sabemos y podemos ver cómo Dios actúa también en este tiempo. Amén. Dios siempre ha estado trabajando en favor de su pueblo, aunque no esté presente su nombre muchas veces. Amén. Dios también ya tenía todo preparado, todo pensado de antemano, cuando la reina Vasti desobedece al rey y la deja de un lado, y se busca otra reina para que esté en su lugar, y esta era una judía llamada Esther, y que a través de ella también el pueblo iba a tener una oportunidad. Amén.
Así que vamos a estar leyendo el capítulo 8 de Esther. Capítulo 8, el versículo 11. Amén. 11, 16 y 17. Amén. Dice así. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. El 16. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Amén. Vale, cuando este decreto es enviado de destrucción para los judíos, la reina Esther proclama ayuno para entrar en la presencia del rey, y entra en la presencia del rey después de eso, sin temer su vida, o podría morir ahí en este momento, pero ella no teme, ella va hasta la presencia del rey para interceder por su pueblo. Amén. Y como el rey habla a ella, un decreto del rey no puede ser revocado, así que hace un otro decreto para que los judíos pudieran ellos mismos defender sus vidas, poder estar preparados para este día, para luchar por sus vidas, ¿vale? Un otro mensaje que llega a los judíos y que les trae gozo, que les trae alegría, sabiendo que puede defenderse, que tiene el derecho de luchar por sus vidas. Amén. Eso los trae liberación para los judíos a través de este otro decreto. Lo que tiene que ver eso, hermanos, con nosotros, es que un decreto de destrucción puede traer dolor, sufrimiento, angustia a las personas, pero cuando se entera que hay una salida, también nos trae gozo, nos trae alegría en saber que nosotros no estamos vendidos a eso, que nosotros podemos luchar, que nosotros tenemos una posibilidad, que nosotros tenemos una puerta que fue abierta por Dios y que nosotros también podemos luchar por nuestras vidas. Amén. Eso en este tiempo no era para la vida eterna, era simplemente por un tiempo, no era eterno eso. Y ellos tuvieron gozo y tuvieron alegría en este tiempo. Amén. Y nosotros, hermanos, también en otros tiempos estábamos en esta situación. Nosotros, por el pecado de Adán, por nuestros propios pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces nosotros merecíamos la muerte y la destrucción, ¿vale? Eso tiene que traer en nuestra vida un desespero, un dolor, y saber que vamos a ser destruidos, que estamos nosotros vendidos y que no hay quien nos libre. Eso debería traer a nuestras vidas mucho dolor, mucha angustia y sufrimiento, y buscar algo, buscar ayuda y saber que nosotros mismos no podemos nos salvar. Nosotros mismos no podemos hacer nada en contra de eso. Todos pecaron y todos están vendidos a la muerte. El salario del pecado es la muerte. Nosotros estamos en esta situación. Amén. Va en Romanos 3:23. Amén. Por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora va en Efesios 2:5.
Amén. La primera parte dice así: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y luego nos dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Amén. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y muchas veces no nos hemos dado cuenta de lo que eso significa para nuestras vidas. Nosotros muertos significa que solo nos esperaba una cosa, la perdición, el castigo eterno, porque estábamos muertos en nuestros propios delitos y en nuestros pecados. Como acababa de decir antes, el salario del pecado es la muerte y nosotros estábamos muertos, entonces merecíamos este pecado. En Efesios nos dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por la intervención de Dios, nosotros tenemos la vida y es por medio de Cristo. Es necesario que entendamos eso y eso tiene que traer en nuestras vidas también la alegría de buscar a Dios, la alegría de ser personas más agradecidas a Dios y saber que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Si en el tiempo de Esther, hermanos, por un decreto del rey de muerte para los judíos, ellos estuvieron tristes, estuvieron angustiados, pero por otro decreto que les fue dado de vida, que ellos podían luchar por sus vidas, ellos tuvieron gozo y tuvieron alegría en este día. Nosotros también deberíamos estar contentos, deberíamos estar gozosos de estar en la presencia de Dios y saber que Él que nos dio la vida, que Él nos libró de la muerte que nos esperaba en la eternidad. Amén. Que se pecó Adán y reinó la muerte, pero hasta Cristo. Cuando llegó en Cristo, la muerte ahí fue derrotada. Amén. Ahora por medio de Cristo nosotros podemos tener vida y tener una vida en abundancia. Yo sé, hermanos, que cuando yo muera, yo sé que voy a ser resucitado, porque Cristo venció la muerte, porque Él murió y Él también resucitó. Y por medio de Él ahora vivo yo. Y eso me tiene que traer gozo en mi corazón. Yo no puedo ser una persona, hermanos, que esté triste, que me despierte, qué tristeza, que me voy a la iglesia, que me voy con desánimo. No, yo me voy con ánimo, estoy en la iglesia, voy a la casa del Señor, porque Él me dio vida, y me dio vida en abundancia, y es por medio de Él. Yo merecía la muerte, yo estaba condenado a la destrucción. Hermanos, si nosotros vamos a pagar por nuestros pecados, es una deuda que no hay cómo ser paga. Por eso las personas que no son justificadas por Cristo permanecerán toda la eternidad en el fuego del infierno, porque es una deuda que jamás se puede haber sido quitada por nosotros mismos. Nosotros no podemos quitar esta deuda y por eso siempre permaneceremos ahí los que van. Se va a permanecer en el infierno toda la eternidad, porque no es por 1000 años y se paga por sus pecados. Es un pecado que nosotros no podemos pagar. Solo Cristo ha podido pagar por esos pecados. Y Él ha pagado también por tiempo indeterminado. No hay fin. Él no pagó por un tiempo esta deuda que nosotros teníamos. No vamos a estar en los cielos por un tiempo solamente. Es por toda la eternidad. Lo que pagó Cristo es por siempre. Y si no nos paga Cristo por nosotros, nosotros vamos a pagar también por siempre en el infierno. Ahí vamos a sufrir, ahí seremos condenados y ahí vamos a estar. Porque por más tiempo que pasemos ahí, no vamos a pagar esta deuda que nosotros tenemos para con Dios. Porque transgredimos su ley. Pero por medio de Cristo, que venció la muerte, nosotros también podemos vivir. Amén. Ahora vamos en Lucas 24. Lucas capítulo 24. El versículo 46. Amén. De 46 al 49. ¿Está ahí? Y les dijo:
así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Amén. El versículo 46 nos dice, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara. Amén. En el día de la resurrección de Cristo, en el primer día de la semana, se fueron en su sepulcro unas mujeres y ahí encontraron que Cristo ya no estaba ahí. La piedra había sido quitada. Las mujeres quedaron asombradas de lo que estaban viendo, pero se aparece los varones y hablan a ellas, ¿por qué buscáis entre los muertos a los que están vivos? A lo que está vivo estáis buscando entre los muertos. No está ahí, ha resucitado como siempre ha estado diciendo a vosotros. Y yo entiendo una cosa, hermanos. Jesús está intentando hablar a sus discípulos que él había sido resucitado porque ellos no creían eso. Creía que era un espíritu, que no creía que era Jesús resucitado. Amén. Y es necesario que aquí él nos dice y nos manda que tenemos que ir y predicar el evangelio del arrepentimiento. Pero aquí es algo que nosotros debemos entender, que para predicar debemos conocer a Dios. Debemos estar seguros de lo que nosotros predicamos. No podemos llegar a las personas y predicar algo al que nosotros no conocemos. Es muy bonito decir, vamos a predicar y vamos toda la iglesia, pero ¿quién va a predicar? Una persona que todavía no conoce a Jesús puede predicar, y sabemos que entre la iglesia ahí está el trigo, ahí está la cizaña también, y vamos a poner la cizaña a que vaya a predicar y que vaya a hablar el evangelio de Cristo. No es posible. Nosotros tenemos que entender una cosa: para predicar la palabra debemos conocer a Dios primeramente. Amén. Y si miramos en este capítulo desde el principio de Lucas 24, entendemos una cosa: la María Magdalena la otra María y Juana va y habla a los discípulos, pero ellos no creen lo que ellas estaban diciendo, ni sus discípulos creían en la resurrección de Cristo. Ellos no creían. Y luego vemos también por el camino de Emaús que se van dos por ahí por el camino y Jesús se les aparece, pero tampoco le conoce. Y Jesús lo que dice a ellos: insensatos, ¿cómo son tardos de corazón para creer lo que estaba escrito? Ellos no estaban creyendo en la resurrección. Y es necesario creer en toda la palabra. Porque si yo no creo en toda la palabra, yo no puedo ser un predicador de la palabra. Yo no puedo evangelizar si yo no creo en la palabra. Yo tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo. Y Cristo, antes de su ascensión, lo que estaba haciendo era dejar claro a sus discípulos que él sí le había morido, había muerto, pero también había resucitado. Que él se había muerto, no había dudas, porque lo vieron, porque lo sepultaron, porque pusieron una piedra. Todos lo vieron, todos tenían la seguridad de que estaba muerto, pero todos tenían la misma seguridad de que había resucitado. Ni sus discípulos tenían esta seguridad. Así que entre nosotros muchas veces hay dudas. Y nosotros con dudas, hermanos, no podemos ir y predicar algo que tenemos dudas, que nosotros ni siquiera tenemos la seguridad en nuestros corazones. Y el Señor quería que ellos tuvieran esta seguridad de que lo que estaba escrito en Moisés, de lo que estaba escrito en los profetas, de lo que estaba escrito en los salmos, de que Él debía resucitar. No solamente a morir, pero resucitar también. Y ni ellos no creían eso. Y Jesús sabía que si ellos no creían, que si ellos no tuvieran la seguridad, no podría ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Jesús va al encuentro de sus discípulos
Y hasta pide a ellos que le toquen antes de su ascensión. Tocarme mis manos, tocar mi cuerpo y ver que soy yo que estoy aquí. No soy un espíritu. Pero aún así ellos no creían. Ellos no creían en eso. Y es necesario creer. Es necesario creer. Cuando Jesús hace algo en nuestras vidas, que sea Mire, cuando Jesús expulsa los demonios que estaban en el endemoniado de Gadareno, Él dice, va y habla con grandes cosas ha hecho Dios por ti. Él tenía que estar seguro de que fue Jesús. De decir, ¿quién me ha hecho esas cosas? Fue Jesús. Esta es la seguridad que debería de tener. Cuando Jesús hace algo en nuestras vidas, cuando vamos a hablar, no podemos decir, creo que fue Jesús. Yo tengo que estar seguro que fue Jesús. Yo tengo que tener la seguridad de estar hablando, fue Dios que ha hecho esto en mi vida. Porque no hay posibilidad de ser otra persona. Porque otra persona no puede hacer. Porque yo mismo no podría hacer. Porque mi familia no podría hacer. Porque en la iglesia nadie podría hacer. Y tener la seguridad de que está hablando de una obra divina, de una obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que muchos de nosotros tenemos testimonio, pero tenemos la seguridad al decir, fue Dios. Podemos decir, fue Dios que ha hecho eso y afirmar que fue Dios. O muchas veces ya hemos dicho que fue Dios y al final, al pasar el tiempo, hasta vienen las dudas, ¿será que fue Dios que actuó en mi vida? Y no podemos tener esta duda. Porque lo que vamos a pasar para los demás, tenemos que pasar la seguridad a las personas. La seguridad de lo que estamos hablando es verdad. De que yo mismo estoy convencido de lo que yo estoy hablando. Que no puedo estar hablando algo que ni siquiera yo estoy convencido de él. ¿Cómo voy a predicar así? ¿Cómo voy a decir a las personas de Dios si yo no estoy convencido de estas cosas? Yo tengo que estar primeramente convencido de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo que estar convencido a atribuir a Dios los cambios que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo que estar convencido de decir a las personas, mira que Dios puede cambiar su vida porque cambió mi vida. Y tener la seguridad que fue Dios. Y decir a esta persona, fue Dios que cambió mi vida. Fue Dios que cambió mi carácter. Fue Dios que cambió mi corazón. Fue Dios que me abrió los ojos. Yo no he descubierto las cosas porque he leído la palabra, pero porque fue Dios que me abrió el entendimiento y ahora puedo entender. Yo tengo que tener esta seguridad. ¿Cómo voy a decir a una persona, yo creo que Dios puede hacer eso? Si tiene fe, o se puede, o se esto, o se aquel. Y todo depende, y luego las personas van a decir, pero tengo que tener fe, tengo que creer, tengo que hacer eso. Cosa que nosotros no hemos tenido. Yo no tenía fe y Dios ha hecho una obra en mi vida. Yo no creía en Dios, pero Él ha hecho una obra en mi vida porque Él quiso. Él vino a mí. No fue yo que fui a Él. Y es con esta la seguridad que yo tengo que ir a las personas. Que de la misma manera que Dios vino hasta mí, Él puede ir hasta ti y te puede cambiar la vida y te puede poner un corazón nuevo, hacer que nazca otra vez para que tenga la vida eterna. No podemos detener dudas en nuestros corazones. Debemos predicar el Evangelio y no dudas en las personas. Muchas veces dejamos las personas con más dudas todavía. No aclaramos nada. No hablamos de Dios, solo hablamos de nosotros, de lo que nosotros creemos. Pero no hablamos lo que tenemos que hablar. Amén. Jesús se presenta a ellos, dice, tocar mis manos y tocar mis pies y ver que soy yo. Y ellos no creían todavía. Jesús hasta come un pescado para decir, un espíritu no puede comer, pero mira, yo voy a comer para que crea que soy yo, que he resucitado. ¿Cómo Jesús iba a dejar a ellos con estas dudas?
cómo Jesús iba a encargar a sus discípulos que predicara el evangelio de arrepentimiento a las naciones con dudas. ¿Cómo iba a decir Cristo resucitó si delante de Cristo ellos no creían? Si delante del mismo Cristo ellos no creían que había sido resucitado de entre los muertos. ¿Cómo iba a llevar un mensaje a las personas? Y ahí le pregunto a nosotros, ¿cómo nosotros vamos a llevar un mensaje al cual nosotros no hemos creído? ¿Cómo podemos llevar este mensaje a estas personas? Pero muchas veces empezamos por el final a predicar también a las personas. Vamos a las personas que están muertas en sus delitos y pecados y empezamos a predicar las buenas nuevas, la salvación. Y decir, Dios te puede salvar, Dios te puede limpiar, Dios te puede, sí que puede. Pero nadie predica antes que ellos están muertos en sus delitos y pecados. Para que entienda que necesitan a Cristo. Porque al presentar a Cristo, hermanos, como una opción a las personas también tienen el derecho de decir no quiero, porque estamos presentando a las personas una opción. Y Cristo no es una opción, es la única salida que nosotros tenemos. Es la única salida que las personas tienen. Yo no puedo llegar y decir, Cristo puede cambiar su vida, si su matrimonio está mal, si su familia si está enfermo, Cristo puede estas cosas. No, primero tiene que entender que necesita que alguien les salve, que están muertas. Necesita entender eso. Como los judíos entenderon que estaban vendidos a la destrucción y que tenían un día preparado para la destrucción de ellos. Y ellos entenderon eso, por eso lloraron, por eso ayunaron, por eso clamaron, por eso hicieron algo. Y cuando se entiende que uno está perdido, entiende que necesita ayuda. Así que nosotros lo que debemos llevar a las personas es este evangelio, lo que está diciendo Jesús en el 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados. A las personas que están muertas en sus delitos y pecados se tiene que predicar el arrepentimiento, que ellas tienen que arrepentirse, que ellas no están en condiciones de elegir a nada, que yo no puedo llegar y presentar a Jesús a estas personas. Están muertas en sus delitos y pecados. Primero tienen que entender que están muertas y luego tienen que entender que necesitan a Cristo. Un grande fallo nuestro y de las iglesias hoy es predicar algo equivocado. La gente quiere llevar a Cristo en las calles, pero quiere llevar, Cristo te ama. Cristo tiene un plan maravilloso para su vida. Es lo más fácil, ¿no?, que nosotros podemos decir a las personas, que Cristo te ama, que Cristo ha muerto por ti, que Cristo pagó por sus pecados. Y son verdades. Pero primero necesita el otro. Necesita el otro primero. Necesito enterarme que estoy enfermo para luego saber que necesito el medicamento. Nadie viene a mí con un medicamento y se viene un hermano y dice, toma un medicamento para el dolor de cabeza. Y yo no necesito, no tengo este dolor de cabeza. Yo tengo que entender que tengo el dolor. Yo tengo que entender que estoy enfermo. Yo tengo que entender que estoy muerto. Y un muerto, hermano, no pide ayuda. Un muerto no clama. Un muerto no busca a Dios. Un muerto no busca la ayuda de un hermano. Un muerto, hermanos, solo Dios puede hacer algo por él. Y cuando presentamos este evangelio, que Jesús es amor, que Jesús te va a cambiar su vida, que su vida de sufrimiento se va a acabar, la gente no va a aceptar eso. Porque muchas personas que están escuchando eso de nosotros entienden que no está pasando por nada de eso. Entiende que no tiene pecado. Entiende que no hace algo malo. ¿Cómo puedo decir a esta persona que ella necesita a Cristo
si ella no entiende que está en pecado. Yo tengo que llevar el conocimiento de esta persona que ella necesita un arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Y es necesario que entendamos. Es necesario que entendamos las Escrituras. Es necesario que los que vayan a predicar sepan lo que están predicando. Y que es verdad. Y que no tengas dudas. Y que por más que una persona se opone a eso, no va a cambiarte de opinión. Por eso mucha gente que va a hablar de Cristo se vuelve confundida porque son confrontadas y no están seguros de lo que están llevando. Y uno le confronta, uno que ha estudiado la Biblia, uno que estuvo en una iglesia y le confronta y se confunde y vuelve avergonzado porque no estaba seguro de lo que estaba llevando. Yo tengo que estar seguro de lo que llevo a las personas. Si voy a hablar de Cristo, tengo que estar seguro que lo que estoy hablando es verdad. Y que por más que se oponga y que por más que me conteste, yo voy a tener la postura, no, esto es así y es verdad. Yo tengo que demostrar la seguridad. Yo tengo que llevar a las personas, en primer lugar, una seguridad. Que una persona cuando nos oiga hablar, que nos oiga predicar, que nos oiga hablar de Cristo, que sepas una cosa, habla con seguridad, habla con autoridad. No se ve dudas en esta persona. No puede haber dudas en nosotros. Para que esta persona sea rescatada, hermanos, es necesario que entienda su condición. Es necesario que entienda la condición en que está. Y su condición es muerte y no vida. Está perdida. Comete pecado a diario. No es un pecador simplesmente. Practica el pecado. Tiene que entender que están perdidas. Y nosotros no podemos presentar a Cristo como que te va a ayudar. Ella tiene que entender que necesita de Cristo. Que necesita de Cristo. No que es una opción que puedo aceptar o no. Tiene que entender que es un pecador y está muerta y tiene que arrepentirse. Y que ni siquiera eso lo podrá hacer. Pero que entienda su condición en que está. Que entienda que falló al cumplir los mandamientos que Dios ha dejado. Como nosotros hemos fallado. Nosotros somos conscientes de nuestras fallas, que hemos fallado en los mandamientos de Dios. Y gracias a Dios por eso, que entendemos eso. Porque eso sería lo peor que pudiera pasar a una persona que esté en la iglesia, que no entienda que ha fallado a Dios, que no entienda que comete pecado, que no entienda que Dios le puede perdonar, que no entienda que Dios le va a tocar el corazón para que cambie, que no entienda que Dios va a abrir los ojos para que vea. Porque los discípulos solo entendieron cuando Cristo les abrió el entendimiento. Ellos no entendían. Cristo apareció a ellos, le permitió ser tocado por ellos, sus manos, sus pies, hasta comió con ellos, pero fue necesario abrir el entendimiento. Y nosotros debemos clamar a Dios que nos abra el entendimiento. Si queremos ser predicadores del Evangelio, si queremos rescatar almas, debemos pedir a Dios que nos abra el entendimiento. Porque nosotros mismos tenemos, por nuestro entendimiento, no sirve para nada. Nosotros nos confundimos a nosotros mismos. En las iglesias hay confusión, hermanos. La gente lee un versículo y cree de una manera, el otro lee y cree de otra. Hay doctrinas que uno defiende, el otro ya defiende otras cosas. En el medio evangélico hay esas cosas, porque hay confusión. Y nosotros no debemos tener confusión en nuestro corazón. Debemos
llevar la palabra de Dios como es y no como nosotros creemos que ella es. Debemos llevar la palabra de acuerdo como está en las Escrituras, no conforme a nuestras experiencias con Dios. No porque Dios actuó de tal manera en mi vida, que Él va a actuar de esta misma manera en la vida de otra persona. Saber que sí Dios puede cambiar la vida de la otra persona igualmente que la mía, pero no que va a ser igual que la mía. Muchas veces vivimos de experiencias, de lo que hemos visto, de lo que hemos pasado, y eso queremos predicar. Eso no es predicar a Cristo, eso es predicar a nosotros mismos. Yo no puedo salir en la calle y hablar a las personas simplesmente de mí, de mis testimonios, no solamente de eso. Yo tengo que hablar de Cristo. Porque mi testimonio, hermanos, va a servir muy poco delante de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Mi testimonio está muy bien para hablar, pero no para predicar. Para compartir, sí. Para predicar, no. Para predicar tenemos la palabra. Y debemos predicar de acuerdo con lo que está escrito en ella. Así que Cristo, antes de su ascensión, quiso dejar claro a los discípulos y dejar la seguridad a ellos que Él sí había sido resucitado. Y Cristo decía: ¿cómo no habéis creído en esto? Se está escrito ya. Se estaba escrito. Estaba escrito en Moisés. Estaba escrito en los profetas. Incluso en los salmos estaba escrito. Si hablaba de eso, de la resurrección. Era necesario eso. Pero ellos no estaban creyendo. Y si ellos no estaban creyendo, Cristo no los podía enviarlos a predicar. Así, hermanos, que Cristo es lo que quita nuestras dudas. Si nosotros tenemos dudas, tenemos que buscar a Cristo para que Él nos quite esta duda que hay en nosotros, esta confusión que hay en nosotros. Quizá estamos siendo insensatos, como dijo Jesús, y tardos de corazón para creer, pero que Él puede abrir nuestro entendimiento y nos da la seguridad que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos esta seguridad primeramente para nosotros mismos, porque no podemos estar intentar estar creyendo en Cristo. Muchas veces intentamos creer, intentamos nos engañar y no estamos convencidos de eso. Tenemos que estar seguros y 100%, hermanos, seguros de lo que creemos. Y de lo que creemos es verdadero. Porque solo puedo predicar con seguridad lo que yo sé que es verdadero. Amén. El 48 dice así: vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que sean investidos con poder de Dios. Ellos necesitaban estar seguros de la resurrección de Cristo, pero ellos necesitaban también estar revestidos del Espíritu Santo. Es otra cosa que nosotros debemos tener, estar revestidos del Espíritu Santo. Debemos buscar y pedir a Dios el Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo que nos guíe, que no nos guiemos nosotros mismos, que estemos seguros, pero que prediquemos con poder y con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que va a convencer a las personas, no son nuestras palabras. Nosotros podemos hablar y esta palabra llegar hasta los oídos, pero no va a llegar hasta el corazón si el Espíritu Santo no hace este trabajo. El trabajo de llegar hasta el corazón de una persona, eso depende solo de Dios y del Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros debemos buscar eso. Primeramente, quitar todas nuestras dudas que podemos tener y luego buscar el Espíritu Santo. Debemos estar preparados para eso. No es ir y abrir la boca y hablar de Cristo solamente.
es saber lo que estamos hablando. Y por eso muchos predican en la calle, predican una mentira a las personas, porque no saben lo que están hablando. Y si es para no hablar lo que no sabemos, es mejor no hablar nada. Debemos saber lo que hablamos, estar seguros de lo que hablamos, de lo que predicamos. Y predicamos a Cristo. Y no cosas buenas, pero primeramente el arrepentimiento. El arrepentimiento para las personas. Estas son las buenas nuevas. Cuando Cristo empezó su ministerio, empezó hablando del arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Entre nosotros tenemos que nos arrepentir a cada día, en cada momento. Es necesario arrepentir para perdón de los pecados. Es necesario que la gente entienda, tengo que arrepentir. Para ser rescatado, tengo que arrepentir. Para ser rescatado, necesito de Cristo. Para ser rescatado y ser justificado, solo dependemos de Cristo. Pero tenemos que tener el Espíritu Santo. Y es eso que nosotros tenemos que buscar, el Espíritu Santo de Dios. Si vamos en el principio, María fue a buscar a Jesús en el sepulcro, creyendo que él estaba muerto. Pero desde la mañana, era de madrugada todavía, y ella ya estaba buscando a Cristo. Ella estaba buscando a Cristo. Los discípulos no estaban. No fue buscar a Cristo en esta hora. Pero a ellas, por buscar a Cristo en este momento, se le aparecieron 2 ángeles. Y se lo ha dicho a ellas. Está buscando entre los muertos el que vive, ha resucitado. Y ellas creyeron. Y ellas creyeron. Ellas hablaron a los discípulos. Y en ellas, los discípulos no creyeron. Si queremos, hermanos, tener comunión con Dios, es necesario buscar a Dios. Como estas mujeres buscaron, luego por la mañana, a la primera hora, fueron buscar a Cristo en el sepulcro. Y encontraron 2 varones que se lo dijeron toda la verdad. Si queremos la verdad, debemos buscarla. Y cuando le buscamos, la encontraremos. Porque Cristo nos va a hablar. Y ellas estaban seguras de eso. Ellas no tenían dudas. Sus discípulos sí, pero ellas no. Cuando buscamos a Dios y cuando Dios nos abre el entendimiento, todas las dudas se van. Y es necesario. Nosotros necesitamos urgentemente buscar a Dios. Nosotros no estamos entendiendo lo que es ir y predicar. Nosotros creemos que es solo hablar cualquier cosa de la Biblia es predicar. Nosotros entendemos que, si voy en Génesis, yo estoy predicando. Nuestro deber no es enseñar las escrituras a las personas de la calle, es enseñar que ellas necesitan un Salvador. Ellas no necesitan, hermanos, que nosotros salgamos en la calle y vamos hablando desde aquí o ahí o leyendo versículos. Ellas no necesitan que nosotros estemos por ahí proclamando versículos. Muchas veces dejamos versículos en las redes sociales. Pero la gente necesita una cosa, un Salvador. Y ellas no van a encontrar un Salvador en nuestros versículos. Ellas no van a encontrar a Dios en los versículos que nosotros escribimos, que nosotros enviamos por WhatsApp, que nosotros colocamos en el chat. Está bien en el chat porque somos cristianos y sabemos de qué va el versículo. Sabemos dónde está y sabemos que tenemos que leer no solamente este versículo, pero que tengo que leer todo el capítulo. Nosotros sabemos, pero la gente no. La gente necesita saber más detallado. La gente necesita saber. La gente necesita saber más de Cristo, más de la obra que hace Cristo. La gente necesita saber que puede ser salvo por la muerte de Cristo. Y eso no podemos hacer por las redes sociales.
No podemos hacer por WhatsApp, no puedo hacer por Facebook, tengo que hacer, yo tengo que ir, yo tengo que estar, yo tengo que dedicar mi tiempo, sacrificar mi tiempo para estas personas. E empezar hablando a ellas que ellas necesitan a Cristo, que ellas están perdidas, del mismo modo que yo un día he estado perdido, pero Cristo vino a mi encuentro. Yo tengo que presentar que Cristo sufrió por sus pecados, que el pecado que ella cree que no tiene fue pago por Cristo, que Cristo padeció por ella, igualmente que padeció por mí. Isso não hacemos por WhatsApp. Isso hacemos dejando nossa própria vida e buscando as pessoas. Isso não hacemos, hermanos, vamos a salir um dia para hacer isso. Isso não funciona, já sabemos que não funciona. Já se foi hecho isso em la igreja. Vamos a salir a evangelizar e não funciona. Primeiramente, estemos seguros. E quando salimos à la calle, a oportunidade que temos, prediquemos a Cristo. Que prediquemos a Cristo crucificado. Pero que não olvidemos que também ha ressuscitado. Que puedo dizer que estava morto em mis delitos e pecados, pero Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, e em Cristo eu também vou a vencer. Que Cristo me va a resucitar. Que antes la gente morría y ya estaba, pero ahora yo sé que voy a morir, pero Cristo me va a resucitar porque Él ha vencido la muerte. Porque Él fue sin pecado, porque Él fue sin culpa. Y dependo de Él. Si miramos toda la Escritura, hermanos, ninguna persona fue libre de pecado. Todos estaban bajo este yugo de esclavitud del pecado. E nenhuma destas pessoas nos pode salvar. Só aquele que venceu o pecado. Só aquele que venceu a morte. Este nos pode salvar. Ele venceu o pecado. Em ele eu também posso vencer. Vou a pecar. Não vou a permanecer no pecado. Porque não, eu vou a dizer ao pecado, Cristo já te venceu. He caído, pero me levantaré. Não tenho que estar prostrado delante del pecado. Tenho que estar prostrado delante de Cristo. E é delante de Cristo que nós devemos prostrar. Delante de Cristo, hermanos. Diz a palavra que um dia toda rodilha se doblará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E neste dia, hermanos, que seja para nós um dia a mais. Porque já estamos acostumbrados com isso. Porque nos prostramos em nossas casas delante de Cristo, que declaramos já que Ele é o Senhor de nossas vidas, que estamos acostumbrados, hermanos, a estar em la igreja e nos prostrar delante de Cristo e a declarar com nossa boca, com nossa língua, que Ele é o Senhor e que este dia será um dia normal, não será um dia distinto para nós, que já estou acostumbrado a isso. Que dia tras dia lo hago, semana tras semana, meses tras meses, año tras años, estemos haciendo. Que estemos já prostrados delante de Cristo e que Ele haga a obra que tem que fazer em nossas vidas e que estemos dispostos a ir e predicar. É um mandamento que nos foi deixado. Pero como he dicho antes, no todos pueden. Fue dejado a todos, pero no todos están capacitados. Y por eso se predica muchas cosas que no son. Y por eso la gente llega creyendo en cosas que no es. Por eso que la gente llega un tiempo, queda una semana, 2 semanas, queda un mes y ve que no fue lo que recibió fuera. Y se sienten engañadas. E logo disse, aí fora me han dicho isso, que iba a ter vitória, que Cristo me iba a sanar de todo, de las enfermedades, que por suas llagas fomos nós sanados. E entende outra coisa, porque se predica outra coisa, e a gente viene, claro, a gente quer,
mejorar su vida, pero no entiende cuando llega e encuentra con una otra cosa, encuentra con una otra realidad. ¿Por qué? Porque los que fuimos no estábamos preparados. Queríamos hablar de Cristo y escogemos partes que nos gustan. Escogemos partes que la gente le va a gustar, que me va a escuchar, ¿no? Yo quiero hablar y quiero que la gente escuche. Entonces yo busco partes que convienen y predico. Y así atraigo a la gente, con mentira y con engaño, con medias verdades. Pero cuando llega, la cosa es distinta. Cuando llega, hermanos, no hay aquella paz que ofrecíamos. Hay tribulación. Y la gente no entiende que en medio de tribulación puede tener paz. Porque yo dije que si están atribulados, aquí tendrán paz. Yo no dije que aquí también estarán atribulados, pero que en Cristo tendrán paz. Yo voy y digo, en la iglesia puede ser sanado, porque Cristo sana. Pero no digo que si Dios quiere, puede sanarte, y si no quiere, no te va a sanar. Pero tú no necesitas esta paz que está buscando, tú no necesitas esta sanidad que está buscando, tú no necesitas esta felicidad que está buscando, porque hay algo más importante, que tú necesitas ser salvo. Y tiene que ir porque necesita ser salvo. Y tiene que estar porque necesita la salvación de Cristo. Pero así nosotros no ganamos a nadie. Pero si vamos a decir eso en la calle, la gente no viene. Pero es mejor, hermanos, decir la verdad y que la gente no lo venga, que decir algo que no va a pasar y que la gente venga y luego se va. De igual manera se van. Tenemos que predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, y no con mi sabiduría, con la sabiduría que viene de lo alto. Nosotros mismos, hermanos, no estamos haciendo las cosas bien. Las iglesias mismas no están haciendo las cosas bien. La gente va a buscar a la gente con cosas que no convienen. Se va a ofrecer cosas que no convienen. Y no habla que tiene que arrepentir. Y no abre los ojos de la gente para que mire su condición actual. ¿Cuál es? Tenemos que muchos de nosotros tenemos que saber nuestra condición actual. Y quizá muchos de nosotros nos sorprenderíamos de que nosotros necesitamos a Cristo urgentemente, que no estoy tan bien como creía que estaba. Estar seguros de eso. Debemos estar seguros. Y si hay dudas, debemos buscar de Cristo. Si quiero, hermanos, predicar, yo tengo que predicar la verdad. Si tengo ganas de predicar, que sea revestido con el Espíritu Santo. Si quiero predicar, yo tengo que estar seguro de que Dios está conmigo, que yo tengo comunión con Dios, que no puedo ir simplemente a hablar. No puedo ir simplemente a hablar que la gente es pecadora tampoco. Y me va a decir por qué y yo no sé explicar. No puedo decir que están muertos y necesita esta vida que es Cristo. Si la gente me va a preguntar y yo no sé cómo explicar. Yo tengo que entender las Escrituras, yo tengo que conocer a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Y muchos de nosotros no conocemos a Dios. Y no estamos preparados para predicar la verdad. Hay muchas denominaciones ahí fuera que están predicando, que se ve a cada día cuando salimos en la calle, cada día gente con la Biblia y se va predicando, pero está engañando a la gente. No está predicando la verdad. Y nosotros no queremos ser uno más. Queremos ser las personas que Dios esté con nosotros, que Dios nos respalda, que Dios nos envíe,
que sea lo mismo que pasó con los discípulos. Y que podemos sentir este mandato en nuestras vidas, esta ordenanza. Id y predicar. Tenemos que sentir la necesidad de predicar la verdad. Ahí sí este mensaje, hermanos, va a traer el gozo a las personas. Cuando entienda, no cuando reciba este mensaje, pero cuando vea la obra que Dios hace en sus vidas. Uno puede recibir este mensaje y tener dudas todavía, pero cuando Dios haga la obra, va a tener este gozo, va a tener la seguridad de que todo lo que salió de nuestra boca era verdad. No quiero, hermanos, predicar algo que la gente diga es mentira. Yo quiero predicar algo que el Espíritu Santo esté conmigo y que la gente vea que es verdad. Aunque no lo acepte, que no quiera venir, pero que entienda que es verdad. Yo sé que es difícil se poner delante de las personas y decir son pecadores y están muertos. Yo mismo no iba. Sin el Espíritu Santo no. Sin ser revestido no. Yo no voy. Yo no voy porque sé que será en vano. Si yo voy por mí mismo será en vano. Que por mí mismo no puedo convencer, hermano, ni a mi hijo, que estoy con él, que tengo la libertad, que yo puedo decir a él, siéntate ahí que te voy a hablar. Yo sé que no puedo convencer ni a él. ¿Cómo voy así en la calle? Que una persona que yo pueda llegar cerca de ella y hablar algo, ella tiene todo el derecho de levantarse y decir no te quiero ir y me voy. Si no puedo convencer a mi hijo, donde puedo sentarse en un sofá con él y hablar, ¿cómo voy a convencer a una persona? Entonces, sin el Espíritu, sin Dios, sin la seguridad, no voy. Pero si Dios nos provee estas cosas, esta seguridad de lo que estamos llevando es verdad, que yo sé que el Espíritu Santo está conmigo, que se fue revestido por Él, ahí voy. Yo voy porque sé que Dios va a hacer la obra. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a buscar a Dios? ¿Estamos dispuestos por las madrugadas a buscar al Señor? En tiempo y fuera de tiempo. Cansados o no. Agobiados o no. Enfermos o no. Contentos o no. Teniendo abundancia o no. Como nos enseña Pablo, que estaba acostumbrado a todo. A tener abundancia, a tener necesidad, a estar feliz, a estar afligido, a estar siendo perseguido. Pero él seguía adelante, con gozo. Estando en la cárcel o no. Estando en la cárcel envió un montón de cartas. Cartas que nosotros leemos hasta hoy. Y meditamos en ella. Estando en la cárcel. Y nosotros en la calle podemos hacer algo también. Pero estamos dispuestos a mirar adelante y no a nosotros. Mirar que la gente necesita a Cristo y que yo ya lo tengo. No salir creído diciendo yo tengo a Cristo y vosotros no. Es salir, hermanos, a compartir lo que tengo. Compartir el conocimiento que tengo. Compartir que un día también estaba igual, estaban muertos, pero que ahora tengo vida. Pero nosotros no queremos.
Estamos ya acomodados en la iglesia, estamos acomodados en nuestra casa, y ahora en el invierno más todavía, que para salir de casa a la iglesia como mucho, pero si es para fiesta, sí, porque nosotros nos gusta estas cosas. No es un compromiso, ¿no?, para nosotros, no es pesado hacer fiesta, hacer una comida, hacer una barbacoa con los amigos o simplesmente salir a un centro comercial. Pero se hace pesado cuando es para hacer la obra de Dios. Se hace mucho pesado. Uno para salir de casa, hermanos, en el tiempo del invierno, que hace frío, que hace lluvia, para una fiesta se va, lloviendo, se va con paraguas, va de taxi, va de metro, de autobús, de coche, se monta y se va. Pero si es para hacer la obra de Dios, uno ya pone la excusa. Es que el tiempo no está bien, está lloviendo, mas no puedo, hace frío y estoy cansado. Nosotros somos así. Y si no estamos, hermanos, revestidos del Espíritu Santo, nosotros nada podemos hacer. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos revestidos de ese poder que Cristo dijo que vendría de lo alto, no hay lluvia que nos va a detener. No hay frío que nos va a detener. No habrá tristeza que nos va a detener. Vamos con gozo. Pero es necesario que busquemos. Es necesario que tenemos este anhelo en nuestro corazón de hacer algo. Es necesario que nos ponemos delante de Dios, delante de Cristo, y confesemos que no creemos. Que no creemos es muy fácil para nosotros. No hace falta que venga aquí y diga no creo. Pero en nuestras casas podemos nos arrodillar y decir, estoy fallando porque no creo. Porque yo mismo no creo. Yo mismo no creo lo que vivo. Porque yo mismo leyendo la palabra no creo. Porque no creo en los milagros que veo en la Biblia. Porque no creo en la salvación de Dios que veo. En la intervención de Dios. No creo en los milagros que Dios ha hecho en el desierto, en la provisión de Dios. Hay que ser sinceros con Dios. Como este padre que siempre nosotros citamos en Marcos, que vino hasta Jesús pidiendo la liberación de su hijo. Y Jesús le dice, si cree, todo es posible. Primeramente le dice, creo, pero luego le pide, ayuda en mi incredulidad. No podemos mentir. No podemos decir creo no creyendo. Pero podemos pedir otra cosa, ayúdame. Ayúdame en incredulidad. Mírame a mí, mira cómo estoy, mira mi condición. Y el mismo que me libró de la muerte, hermanos, no me va a poner una seguridad. El mismo que me quitó de mis pecados, de donde yo estaba, que me rescató, no me va a poner esta seguridad en creer en Él. Es que ya hemos vivido cosas grandes. Y en las cosas que son fáciles, son simples, aunque para Dios todo es simple. Pero estoy diciendo de ser rescatado de la muerte y ahora tener vida. Y vida eterna, y vida en abundancia. Estamos hablando de Él me poner más seguridad, más fe en mi corazón. Para que Él me revista con el Espíritu Santo. Para que yo pueda hacer algo. Para que yo pueda hacer la obra. No a mi manera. A la manera de Cristo. Como Él quiere, como Él haría. Eso que nosotros debemos hacer. Predicar como Cristo lo ha hecho. Hablar como Él hablaba. Caminar como Él caminaba. Amar como Él amaba.
Y Él nos puede hacer eso. Él nos puede cambiar nuestras vidas. Y yo sé que necesito más fe. Yo sé que necesito creer más. Yo sé que necesito tener más seguridad en la palabra. Si vosotros necesitan también, solo puede pedir a Dios. Yo no estoy aquí a decir que yo sí tengo toda esta seguridad, porque muchas veces también he dudado. Muchas veces he dudado si Dios estaba conmigo. Por muchas veces, hermanos, he llegado a creer que Dios ya no estaba. Que en las situaciones que estaba pasando, ya estaba pasando solo. Pero que me has confirmado todo eso, que Él sí estaba, fue el mismo Dios. Nosotros dudamos. Y eso es de nosotros. Sus discípulos caminó con Él 3 años y medio y dudaron. Nosotros, hermanos, no hemos tenido esta oportunidad de estar con Cristo, caminando físicamente con Cristo. Pero ya hemos pasado bastante tiempo en la iglesia. Eso también es caminar con Cristo. Esto es tener experiencias con Cristo. Ya hemos tenido nuestras experiencias con Cristo. Pero todavía nos falta esta seguridad. Esta seguridad de creer en Dios.